Y entonces vamos al último mapa mental que hemos escogido de Neumo, que es un grupo de preguntas que han sido más frecuentes en años pasados, pero que en los últimos años ha disminuido un poco. Bueno, las tendencias siempre son así. Entonces, el derrame pleural. Vamos a ver entonces en derrame pleural. Todo derrame pleural es aquel incremento del volumen mayor de 50 mililitros. O sea, normalmente el volumen de líquido pleural es un volumen que va entre 20 y 40 mililitros. En la normalidad, es el rango de normalidad. No mensurable se llama, ¿no? Suele no medirse. Entonces es lo que se llama un líquido virtual, entre comillas, y que básicamente baña las dos hojas, lo que es la pleura parietal y la pleura visceral. Pleura parietal, que es la que produce el líquido, pleura visceral, la que reabsorbe. Entonces, definitivamente, el incremento mayor de 50 mililitros es lo característico en lo que es, ¿no?, en lo que se llama ya una efusión o un derrame pleural. En los derrames pleurales hay múltiples mecanismos. El más frecuente de todos es el incremento de la presión hidrostática. Por lo tanto, ¿cuál es la causa más frecuente de derrame pleural? Vamos a decirlo así, a secas, insuficiencia cardíaca. Esa es la causa más frecuente en general. Y su mecanismo es incremento de la presión hidrostática, que es el incremento básicamente es básicamente el desbalance de la ley de Starling, por la cual va a incrementarse el líquido a nivel del espacio. Entonces, ¿cuál es el principal problema del derrame pleural? El principal problema del derrame pleural es definir si ese líquido es trasudado, o sea, es por incremento de la presión hidrostática o de la permeabilidad capilar, ¿no? O sea, por un mecanismo o disminución de presión ongótica, un mecanismo benigno, digamos así, o si es de tipo exudativo. Entonces, un exudado. Entonces, diferenciar eso. Entonces, lo primero es, ese derrame pleural tiene más de 10 milímetros de grosor, sea en la radiografía o sea en la ecografía, sí o no. Si es así, se puede hacer toracocentesis. Entonces, la toracocentesis es el examen de elección para poder hacer el diagnóstico de la efusión o derrame pleural. ¿Habrá algún derrame pleural que no sea toracocentesis? Justamente la causa más frecuente. La causa más frecuente es insuficiencia cardíaca. Y como es una causa que es fácil de sospechar, porque la insuficiencia cardíaca es clínicamente fácil de sospechar, si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca que tiene derrame pleural y que ese derrame es típico, no se hace toracocentesis. Es la única condición mayor de 10 milímetros de colección donde uno no hace toracocentesis diagnóstica. Y entonces, ¿pero qué cosa es típico? Bilateral, simétrico, sin dolor, sin fiebre y que responde al tratamiento diurético en 72 horas. Entonces, eso es lo que es típico. Entonces, una insuficiencia cardíaca que tiene derrame unilateral le hacen su tóraco. Asimétrico, o sea, 2/3 y 1/3 al otro lado, tiene fiebre o tiene dolor, tienen que hacerle de todas maneras, ¿ok? Y más aún si es que no se modifica con el tratamiento. Entonces, eso es la condición. Entonces, atípico le hacen su tóraco. Entonces, todos los demás se le hace tóraco. Mayor de 10 milímetros. ¿Qué cosa voy a buscar en la tóraco? Ver si es trasudado o es exudado. El trasudado tiene característicamente baja celularidad, un color casi transparente, amarillo muy claro, transparente, o sea, un amarillo pálido, generalmente tipo orina diluida, bajo contenido de solutos, especialmente proteínas, pH normal, glucosa normal. Eso es lo característico del trasudado. Pero el trasudado característicamente es un derrame, ¿no? El trasudado es un derrame que necesita verificarse por criterios de alta especificidad. ¿Cómo voy a diferenciar ambos? Se llama criterios de Light. Estos son los criterios de alta especificidad. Entonces, los criterios de alta especificidad, si bien es cierto la celularidad, la luz, todo puede diferenciarnos, pero hay criterios de alta especificidad como es la relación del DHL pleural siempre es pleural sobre sérico, ¿eh? Pleural sobre sérico. La relación mayor de 0,6, la relación de proteínas de pleural sobre sérico mayor de 0,5 o
que el DHL pleural sea mayor a 2/3 el sérico. Antiguamente este criterio era mayor a 200, ya no, ese es el criterio de Delay modificado, es que el DHL pleural sea mayor a 2/3 el DHL sérico. Y de esa manera, si cumple cualquiera de estos, eso es un exudado. ¿Ok? Cuando no cumple esto, va a ser un trasudado. Los trasudados son los derrames más frecuentes. Como habíamos dicho, los trasudados es fundamentalmente, ¿cuál es el frecuente? El más frecuente, insuficiencia cardíaca. El más frecuente de todos en general. ¿Ok? Entonces los trasudados, vamos a tener ICC, la causa más frecuente, transparente. La primera causa ICC, recuerden que ICC es un síndrome que puede tener diferentes mecanismos fisiopatológicos. La insuficiencia ventricular izquierda es la más frecuente de todas. Insuficiencia ventricular izquierda, ¿ok? Y el mecanismo es por incremento de la presión hidrostática. Tratamiento diurético. Obviamente que disminuir precarga y diurético es el tratamiento de elección. La segunda gran causa es la cirrosis. La cirrosis es un derrame pleural por incremento de la permeabilidad. Incremento de la permeabilidad fundamentalmente no solamente de diafragma, sino incremento de la permeabilidad de la misma pleura, producido por hipertensión portal. O sea, la hipertensión portal es lo que se asocia a derrame pleural llamado hidrotórax hepático. Dicho ese paso, el término hidrotórax es un término referido a trasudados, muy antiguo, pero que se sigue utilizando mucho, especialmente en cirrosis. Se llama hidrotórax hepático. Entonces, es característico de los pacientes que tienen ascitis e hipertensión portal el derrame y puede producir el síndrome hepatopulmonar cuando es refractario. Cuando es refractario y produce insuficiencia respiratoria, condiciona el síndrome hepatopulmonar. El síndrome nefrótico es el tercero, el que le sigue en incidencia, y el nefrótico es dentro de la ley Starling, es el que viola la presión ongótica. O sea, el que se produce por incremento de presión hidrostática es ICC, y el que se produce por disminución de la presión ongótica será el nefrótico característico, donde lo que va a haber es una hipovoluminemia de fondo, que es la base de la causa fundamental, y se suele asociar a anasarca. Cuando hay derrame pleural, es un nefrótico que está en anasarca. De estas son las tres grandes causas de trasudado. El tratamiento de fondo, obviamente. Mientras que en el caso de los exudados, siempre recordar que los exudados, ¿no?, el 85% son tres diagnósticos bien definidos. Son los tres que primero hay que pensar. Si ahí me dicen, paciente le salió LAIP positivo, o sea, tiene más de 0,6 en la relación de HL, por ejemplo, ¿ok? Entonces, primero voy a pensar, paraneumónico, tuberculosis o neoplásico. Y entonces, el más frecuente de todos es el paraneumónico. Es el más frecuente, especialmente en edad media, en el adulto. Es el más frecuente en general, y el paraneumónico es un derrame asociado a neumonía pleuroparenquimal, a la neumonía típica. O sea, es el que suele asociarse a neumonía típica y a síndrome de consolidación. O sea, va a terminar formando un pleuroparenquimal clásico. ¿Cuál es la neumonía que más se puede asociar a la comunidad? Será el neumococo. ¿Y cuál es el que se asocia más en el intrahospitalario? Estafilococo. ¿Ok? Esos son los que más se asocian a hacer derrame paraneumónico. Más o menos el 50% de los pacientes que hacen neumonía típicas hacen derrames pleurales paraneumónicos. El derrame paraneumónico es un derrame aséptico, no tiene en su interior bacterias. O sea, a pesar de que se produce alrededor de un proceso infeccioso bacteriano generalmente, esto no tiene bacterias en su interior. Si se encontrara bacterias en el interior del espacio pleural, eso se convirtió en empiema. O sea, la colección ya de bacterias y pus a nivel del espacio es empiema. Esa es su complicación. Entonces, el paraneumónico, característica turbio. Pleuroparenquimal clásico, líquido turbio, alto en polimorfos nucleares, más del 75% de polimorfos nucleares, y cuando se complica, se convierte en empiema.
¿ok? Lo vamos a ver en un momentito qué cosa es un empiema. Es el más frecuente en general, especialmente en el adulto. Adulto, recuerden que es 25 a 55 años. El tuberculoso es en nuestra literatura frecuente, en otras literaturas no, en nuestro país sí. Acuérdense que nosotros tenemos alta prevalencia de tuberculosis. El tuberculoso es muy frecuente, entre comillas, es más frecuente, mejor dicho, entre 20 y 35 años, característico más en varones entre 20 y 35 años. Ese es el rango más frecuente de edad. Como cualquier tuberculosis, suelen tener los signos clásicos de tuberculosis. ¿Cuáles son los signos clásicos de tuberculosis? Fiebre vespertina y sudoración nocturna. Eso no cambia en ninguna tuberculosis. Todas las tuberculosis suelen tener fiebre vespertina y sudoración nocturna. Son jóvenes febriles y el líquido va a ser rico en mononucleares, más del 70%. Linfocitario o mononucleares. Y la otra gran característica es el color, típico amarillo citrino. Otra característica importante. ¿Qué cosa nos va a indicar más que es tuberculoso? Al margen del rango de edad, nos va a indicar mucho que sea tuberculoso, aparte de la fiebre y la evolución que suele ser de 3 semanas cuando se presenta. Lo que más nos va a indicar es el hecho de que el paciente tenga más a predominio de mononucleares, uno, y el ADA positivo. El ADA es una enzima, la adenosina deaminasa, que nos va a significar la alta actividad linfocitaria en ese líquido. Entonces, un ADA mayor de 45 es muy indicativo de que puede ser tuberculoso, No es diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con biopsia pleural. ¿Y por qué no BK? Rinde muy bajo rinde el BK. ¿Pero se hace? Sí, siempre se hace, pero rinde muy bajo. El diagnóstico se va a hacer por biopsia, fundamentalmente. Tratamiento, esquema 1. Tratamiento, esquema 1. Doctor, pero no dijo tratamiento paraneumónico. Ah, no, el paraneumónico, el tratamiento es de la enfermedad de fondo. O sea, no se añade nada especial. O sea, en el paraneumónico, es paraneumónico, el manejo es de la neumonía de fondo, ¿ok? Salvo que se convierta en empiema, que es complicación, ¿ok? Y entonces, en cambio, en el tuberculoso tiene el esquema 1 como tratamiento fundamental. Ya lo hemos visto ya. El neoplásico es el más frecuente en mayores de 60 años. ¿Y qué característica tiene? Hemático. Típicamente hemático. Pero ¿habrá algún otro hemático? Sí, por infarto pulmonar. El asociado a embolismo, al tromboembolismo. Por infarto pulmonar también puede ser hemático. ¿Ok? Pero generalmente, ¿cuál es la diferencia? Que por embolismo pulmonar suele ser muy limitado, de bajo volumen, generalmente pequeño derrame. Mientras que en neoplásico suele ser volúmenes altos, ¿no? Generalmente de llenado rápido y de grandes volúmenes. Más del 50% generalmente del hemitórax. Entonces, los neoplásicos son típicamente hemáticos, no hemorrágicos, ¿ah? Es diferente hemorrágico. Si fuera hemorrágico sería hemotórax. Y para descartar si es hemotórax o es hemático se hace una relación de hematocritos. Hematocrito pleural sobre hematocrito sérico, ok, mayor de 0,5, eso es hemorrágico. Y eso significa hemotórax. Entonces ahí hay que buscar trauma, ruptura de vaso en el interior, ¿ok? Ese es hemotórax. Entonces hemático es color rojizo, como lavado de carne, llenado rápido, característico del neoplásico, tiene glucosa y pH bajo, al igual que los tres tienen glucosa y pH bajo. Obviamente el que tiene más glucosa baja es el tuberculoso. Y entonces el diagnóstico del neoplásico se suele hacer por, primero, citología, PAP y Bloxel. Primero se hace la citología, que es el examen, el quinto frasco que se envía generalmente a Papa Nicolau y Bloxel. Y si la citología es negativo, biopsia. Y si es positivo, ya está hecho el diagnóstico. La causa más frecuente obviamente la causa de lejos, más frecuente de neoplásico, de derrame pleural neoplásico, 99.9%, miren, es metastásico. O sea, prácticamente casi todos son metastásicos. Recuerden que el primario de pleura, que es el mesotelioma maligno, el primario de pleura es muy raro.
muy raro, ¿ok? Asociado a asbestosis. En cambio, este es metastásico y la causa más frecuente, pulmón. La causa más frecuente, pulmón. De todos los de pulmón, típico del adenocarcinoma. El adenocarcinoma es el que más se produce derrame pleural. De ahí sigue mama y linfoma. Entonces, esa es la característica del neoplásico. ¿El neoplásico tiene un tratamiento específico? Sí, puede tener, aparte del tratamiento de la neoplasia, que es lo específico en realidad, también se puede hacer pleurodesis cuando es muy masivo, cuando produce insuficiencia respiratoria se hace pleurodesis, ¿ok? O sea, se pegan las pleuras, eso se llama pleurodesis. Entonces, esto es lo característico de los exudados. ¿Qué otros exudados conocemos? ¿Qué otros derrames? Acordémonos del empiema. Acabamos de ver ahorita que un derrame paraneumónico puede complicarse. ¿Y cuándo se complica un derrame paraneumónico? Cuando el paciente comienza a hacer nuevamente fiebre, leucocitosis o la toracocentesis se vuelve frustra porque el líquido es muy espeso. Entonces, ahí se sospecha. Entonces, alta sospecha cuando el paciente incrementa los síntomas como fiebre, especialmente leucocitosis y tóraco frustra. Entonces, ¿cuál es la característica de un empiema? Primero que el empiema es básicamente encontrar bacteria en el interior del espacio pleural. Es prácticamente como un absceso, una colección purulenta en el espacio pleural. Y lo más característico es que tenga un pH muy bajo. O sea, todos los exudados tienen pH bajo, pero ¿qué cosa es pH bajo? O sea, el pH normal es 7.64 de la pleura. Entonces un pH bajo, 7.4, 7.45, pero menos de 7.2 es característico del empiema. Menos de 7.2, característico del empiema. Y si es menos de 7.0, se coloca tubo de drenaje. ¿Ok? Tubo de drenaje directo. Si es purulento, es una de las características más frecuentes. Pero si es pus franca, entonces se coloca también tubo de drenaje. También tubo de drenaje. Otra característica del empiema es que tenga proteínas de 3 gramos, mayor de 3 gramos, que tenga una celularidad mayor de 25.000, que tenga una glucosa menor de 40 y un DHL mayor de 1.000. Mayor de 1.000. ¿Ok? Entonces, esto es lo característico del empiema. ¿Cómo se trata un empiema? Entonces, el empiema hay que hacer primero drenaje. Y el drenaje tiene que ser lo más completo posible. Se recomienda más del 75% debe ser drenado. ¿Ok? Debe ser drenado. Si no se logra un buen drenaje, el paciente le coloca el tubo. O sea, si el drenaje es negativo, no es posible, no se hace un buen drenaje, se recomienda colocación de tubo de drenaje. O sea, el drenaje incluso se puede utilizar trombolíticos para tratar de hacer un buen drenaje, mejorar el drenaje. Y lo segundo es rotar antibiótico. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de empiema? Staphylo aureus, porque son los intrahospitalarios los que suelen producir más empiemas. Y de ellos, Staphylo aureus es el que produce más empiema. ¿Y por qué se produce? Cuando hay un empiema es considerado como una especie de absceso. No es un absceso, tiene las mismas características. Entonces, ¿va a haber anaerobios o no? Suelen haber anaerobios. O sea, es polimicrobiano. El empiema es polimicrobiano. Entonces, hay que coberturar anaerobios y hay que coberturar también estafilo. Entonces, hay que darle generalmente, más que Clinda, se recomienda metronidazol. Nosotros habíamos dicho que Clinda es muy utilizado en pulmón, pero en empiema ahí sí cambia. Ahí es mejor usar metronidazol. Y piperacilina tazobactam también es una muy buena elección. Entonces, eso es lo característico del empiema. Cuando el empiema evoluciona mal, o sea, cuando hace paquipleuritis, se recomienda la desbridación quirúrgica. La desbridación quirúrgica se recomienda cuando hace paquipleuritis o síndrome de pulmón atrapado, ¿ok? Cuando hace síndrome de pulmón atrapado, paquipleuritis, entonces se recomienda la desbridación quirúrgica, que es decorticar la pleura, o sea, se saca la pleura, decorticación. ¿Qué cosa es el quilotórax? Entonces, dentro de los exudados,
Recordemos que ¿qué otros exudados más hay? Hay varios. Las colagenopatías, todas dan exudados, ¿no es cierto? El síndrome Meigs especialmente da 70% exudados. Puede dar exudados también específicamente el AR. Por ejemplo, el AR da un exudado azul con glucosa muy baja y con detritus en su interior. Los abscesos hepáticos pueden dar exudados también. Especialmente el absceso amebiano da un exudado achocolatado. Pero un líquido pleural lechoso es sospechoso de quilotórax. Lechoso. Y entonces es lechoso, y para decir que es quilotórax, tiene que tener triglicérido mayor de 110 y colesterol menor de 200. Si no tiene esto, o sea, si por ejemplo es lechoso, pero su triglicérido es menor de 50 y su colesterol total es mayor de 200, eso se llama pseudoquilotórax. Y el pseudoquilotórax es una cosa rarísima que se asocia a tuberculosis. O sea, ese es el pseudoquilotórax. Ok. Mientras que el quilotórax característico con triglicéridos mayores de 110 es porque el líquido linfático se va al espacio pleural. O sea, ¿y por qué se va el líquido pleural, linfático al espacio pleural? Por compromiso de la cisterna de Beckett, o por compromiso de la ácigos. Entonces, se compromete la cisterna de Beckett o la ácigos y el líquido del kilo, es una colección de kilo en el espacio pleural. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sucede. ¿Quién puede causar eso? Los tumores de mediastino, ¿no?, a la cabeza, y la cirugía, cuando la cirugía hace iatrogenia y compromete los linfáticos. La iatrogenia quirúrgica y los tumores de mediastino, ambos son las causas más frecuentes. Ninguna es mayor que la otra. Se dice que tumores de mediastino es más frecuente hoy en día, pero están entre las dos. O sea, esta es una causa traumática y esta es una causa no traumática. Y iatrogenia quirúrgica puede ser o tumores de mediastino. ¿Ok? Y por último, el tratamiento es un paciente que se desnutre, se le da por eso nutrición parenteral no total y se hace un shunt pleuroperitoneal para solucionar el problema. Entonces, esto es el quilotórax.